paz de Cristo. Y así permanezcan de pie. Primera de Pedro capítulo 1 versos 15 y 16. Primera de Pedro capítulo 1 versos 15 y 16. Vamos a leer esta porción bíblica que es muy corta. Son 2 versículos, pero no son muy extensos. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Versículo 16. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Esta es la palabra del Señor nuestro Dios. Voy a invitarlo para que voltee, sonría, abrace a su hermano, le dé la mano cuando menos. A las personas que nos visitan, denles una sonrisa, una palabra de bienvenida en el nombre de Jesucristo. Dios los bendiga, hermano. Dios los bendiga, hermano. Normalmente voy a hacer Pueden sentarse, hermanos, gracias, Dios los bendiga. Vamos a continuar. El miércoles pasado iniciamos a hablar un tema que es el tema menos comprendido, el tema más difícil de poder ser entendido por la iglesia, pero es un tema que si no se comprende, y oiga bien, más importante aún, que si no se practica, que si no se vive, la iglesia no tiene razón, ni tiene sentido de ser. Seríamos simplemente un club con ciertas reglas, con ciertas cláusulas o pólizas, como dicen aquí, o políticas, decimos nosotros en español, que tienen que ser observadas. Y la iglesia no es eso. La iglesia es más que eso. La iglesia somos el cuerpo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, y como cuerpo de Cristo tenemos un propósito cada uno de nosotros en particular como miembros del cuerpo a realizar. Dije que el tema de santidad es tan importante. Este es uno de los temas, o más bien el tema que será expuesto cuando menos en 3 diferentes partes. De esto hablaremos por quizás algunos otros domingos, el domingo próximo, y estaremos hablando de esto, entrando de una manera seria. La iglesia necesita entender la importancia de esto y comprender exactamente qué es, no tan solo decir santidad o santidad, y luego nos remontamos a nuestras raíces religiosas o los orígenes de la mayoría, no de todos, porque hay quienes tuvieron el privilegio de haber nacido en un hogar cristiano y tienen un concepto diferente de lo que es la santidad. Pero otros de nosotros que no tuvimos tal privilegio, cuando se habla de santidad, luego nos desviamos o tenemos una idea incorrecta. Empiezo por decir que como pueblo escogido de Dios, así óigalo bien, como pueblo escogido de Dios, porque esto es lo que somos. Nosotros somos un pueblo que ha sido escogido por Dios y tenemos ese enorme privilegio precisamente. Dios nos escogió. El Señor dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Es lo primero que tenemos que entender. Estamos aquí ni siquiera porque lo estuvimos o lo anduvimos buscando nosotros mismos. Algunos de nosotros, aunque moribundos, cayendo, sin tener razón ni sentido en nuestras vidas, el orgullo humano, el pecado que dominaba nuestras vidas, nos privó de poder tener ese encuentro y de buscar inclusive al Señor. No queríamos, nos refugiábamos en nuestras creencias religiosas, pero a Dios no lo buscábamos. Clamábamos a todo tipo de imágenes y de personalidades distintas al Dios eterno, pero a Él
no nos acercábamos. Y Él es el único que tiene la respuesta. Él es el único que puede perdonar. Él es el único que puede transformar la vida de los hombres. Él es el que tiene el poder, porque Él es el principio y es el fin. Es el origen de todas las cosas. Por Él vivimos y somos. No hemos venido ni estamos en este mundo por voluntad de algún ser ajeno a Dios. Fue Dios el que determinó en su momento que usted y yo pudiéramos venir a este mundo. Jeremías lo declara de una manera tan clara y dice: tus manos me hicieron y me formaron. Tú me formaste en el vientre de mi madre. ¿Quién? Dios, el Eterno, de donde procede realmente la vida. Entonces, ahora nosotros, como escogidos del Señor, como pueblo del Señor, hemos sido llamados por el Señor, ¿sabe usted?, para salvarnos, sí, ciertamente, pero no quede allí. Algunos con eso nos sentimos satisfechos. La salvación implica una serie de cosas y diré que es tan solamente un elemento utilizado o importante en el pensar de Dios. El Señor no nos ha llamado solo para salvarnos. Oiga usted bien esto. Quiero que se lo grabe bien, y si no tiene otra cosa que se le haya quedado en mente, sálgase con esta en la cabeza. El Señor lo ha llamado a usted y a mí para hacernos santos. Lo dije más despacio. Gloria a Dios. Nos llamó para santificarnos, para hacernos santos. Nos ha salvado para hacernos santos, óigalo bien. Para eso nos ha llamado el Señor, para hacernos santos. Alguien dirá: bueno, entonces ¿dónde irán a poner el nicho nuestro o el pilar en el que nos paren allí y nos tengan, verdad, ya de manera perpetua? Esa santidad no es una santidad real, no es una santidad verdadera, porque los objetos en sí no tienen capacidad para hacer por su propia cuenta nada, sino lo que nosotros determinemos que pueden hacer. Un martillo, por más valioso y más fuerte que sea, no puede hacer nada si no está en las manos de un buen carpintero, de un hombre que sepa manejarlo. Con ese martillo se pueden hacer muchas cosas. Se pueden levantar edificios, por ejemplo. Se pueden hacer muebles y cuántas cosas más. En las manos del Señor nosotros podemos ser verdaderos instrumentos de edificación, de bendición. Paz de Cristo. El verdadero creyente debe de tener la clara idea de que su meta en la vida, oiga bien, su meta en la vida, porque si usted no tenía una meta, piense que esta va a ser su meta, porque es lo que dice la palabra de Dios, no por lo que yo lo estoy diciendo hoy. La meta de su vida debe de ser santo como el Señor nuestro Dios es santo. Hechos o siendo guiados o tomando como ejemplo el modelo de nuestro Señor Jesucristo. Pablo a los Efesios dice que nosotros alcanzaremos la meta hasta que hayamos alcanzado la estatura del varón perfecto. Esto es hablando de Cristo. Ese debe de ser nuestro modelo, no los modelos que el mundo nos vende, no las ideas que por allí se manejan, ¿verdad?, por causa del comercio o por causa de la moda, que todo se ha confabulado, muchas veces inclusive influidos por un espíritu perverso o malvado, que más que traer beneficio a la vida de la humanidad, trae perjuicio. ¿Quién dijo que era elegante andar con unos pantalones luidos? Algunos no entenderán la palabra. Rotos, mugrosos. ¿Quién dijo que eso era elegante? Pero como alguien le vendió la idea y se ha popularizado, pues entonces algunos ya empiezan. ¿Quién dijo que era elegante andar con la ropa y traer la ropa interior salida, exhibiéndola? ¿Quién dijo que eso era elegante? ¿Quién dijo que eso nos beneficiaba? Que nos hacía ver mejores. Hay cuantas cosas que pudiéramos mencionar. Y son precisamente la falta de conceptos correctos acerca de lo que es la verdadera santidad. El mundo ha perdido su sentido de lo que es la elegancia, de lo que es la santidad. Podemos decir
que lo que realmente hace que el creyente además se guarde en el camino del Señor es la santidad, y no solamente su temor al castigo eterno, porque algunos pueden estar sirviendo a Dios porque no quieren ir al infierno. Pero ¿sabe usted que es mejor caminar en razón de que estamos enamorados del Señor, de que estamos disfrutando? Cuán agradable es caminar en un camino en el que uno disfruta de lo que está presente, y no porque lo lleven con una espada o con una lanza o con una pistola detrás por la espalda. Pues no voy, dijo alguien, me llevan. Pero el Señor no quiere que nosotros caminemos en pos de Él en razón del temor, o en razón de que si no lo seguimos pues nos va a empezar a ir mal. Mire, quítese esos pensamientos. Así no se disfruta la vida en Cristo. La vida en Cristo es algo hermoso, es algo que usted debe aprender a disfrutar, caminar con alegría, disfrutando cada día. Qué hermosa es la vida, en verdad, qué hermosa es la vida cuando está uno en el sentido correcto. Voy a empezar por definir por qué es que nosotros debemos de ser santos. ¿Por qué es que debemos de ser santos? La primera respuesta, conforme a las Escrituras, sería porque el que nos llamó es santo, y nos llamó para que vivamos una vida de estrecha comunión con Él. Me voy a remitir a las Escrituras del Antiguo Testamento y empezaré a citar algunas de ellas. Éxodo capítulo 19, versículo 6 dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente ¿qué? Gente santa. Esa es la razón. Seguimos con la lectura bíblica. Levítico capítulo 11, el versículo 44. La Escritura dice de este modo: porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Bueno, estos eran ordenanzas a los levitas, alguien pudiera decir. Pero ¿sabe usted que la palabra dicha en su tiempo es una palabra para nosotros también? Sí. Especialmente en lo que tiene que ver con el vivir una vida de santidad. El Señor dice: y seréis santos porque yo soy santo. Seréis santos porque yo soy santo. Si me permiten, voy a otra porción del libro de Levítico 19:2. Dice: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo Jehová vuestro Dios. Santos seréis, porque santo soy yo Jehová vuestro Dios. Y alguien dirá: ¿quién cuestiona la santidad de Dios? Definitivamente nadie. Nosotros reconocemos que Él es el santo por excelencia. Me remito a otra porción, mismo libro de Levítico, el capítulo 20, versículos 6 y 7. Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Porque yo Jehová soy vuestro Dios. ¿Por qué debemos de ser santos? Porque somos el pueblo de Dios. Amén. Y el Señor nuestro Dios es santo. Amén. Y Él no comulga con aquellos que no son santos. ¿Qué quiere decir comulgar? Tener comunión. Dios no tiene relación con aquellos que no comparten esta misma preocupación del Señor. Voy a compartir un punto más y contestaremos una pregunta: ¿en qué consiste ser santos? Puesto que la palabra se ha mencionado de manera tan amplia, y déjenme decir que hay cuando menos tres cosas que se tienen que decir para responder esto. ¿En qué consiste ser santos? Lo primero es: nuestra santidad consiste en vivir en Cristo o permanecer en Él, haciendo su voluntad.
porque Cristo es nuestra santificación. Primera de los Corintios 1:2 es un versículo bíblico, palabras escritas por San Pablo a los hermanos en Corinto, capítulo 1, versículo 2. Dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestros. Déjenme darle una buena noticia. La buena noticia es que la santidad no es algo que usted y yo vamos a poder lograr por nuestros propios méritos. Ningún hombre por sus propios méritos o fuerzas o esfuerzos va a poder lograr ser una persona santa. Por principio, la Escritura dice que no hay justo ni aún uno. Es lo primero que dice. La santificación es una obra de gracia. Dije, es una obra de gracia. Es algo que el Señor nuestro Dios ha hecho, y lo ha hecho no porque lo merezcamos, sino porque Él es maravilloso, porque es bueno, porque su voluntad es agradable, porque es perfecta. Y es lo primero que tenemos que decir. Si el Señor nuestro Dios nos ha llamado para ser santos, para que vivamos una vida diferente, el Señor espera que nosotros vivamos una vida cuya característica principal sea la santificación. Efesios capítulo 5, versículo 27, palabras de San Pablo también, dice: a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Sino que fuese santa y sin mancha. El Señor espera de la iglesia. Miren, la obra de santificación de nuestras vidas la ha hecho el Señor por su misericordia y voluntad. Pero ahora Él espera, y porque nos ama, porque no podrá entrar, oiga bien esto, grábeselo bien, para que eche fuera toda esa basura que se ha infiltrado en la mente de algunos de nosotros. Algunos de nosotros creemos que viviendo la vida a como se nos venga en gana, a como nosotros creamos que se deba de vivir, es como el Señor nos va a recibir. Hablaba el otro día acerca de una doctrina que ahora ha sido muy popularizada, la doctrina de la hipergracia. Ya no de la gracia, sino de la hipergracia. Algo que va más allá todavía del concepto normal de la gracia de Dios. Dios nos va a amar, seamos lo que seamos, es lo que a veces se ha dicho. Y yo digo, bueno, el amor de Dios es incomparable, sin duda que sí, pero entre amar y aceptar y justificar hay una enorme diferencia. No nos olvidemos que precisamente el carácter perfecto de Dios se manifiesta en que todo lo que el Señor hace está bien armonizado entre sí. Dios no exige de nosotros algo que en su momento no esté dispuesto a ayudarnos a que nosotros podamos hacer. La vida en Cristo es una vida posible, es algo que se puede vivir. Usted y yo la podemos lograr, tomados de su mano, viviendo a su lado. El Señor siempre está con su mano extendida para socorrernos. El que nosotros queramos soltarnos de la mano del Señor o nos apartemos por algún tiempo, es más bien, hermanos, que hemos sucumbido a las tentaciones del mundo, a las inclinaciones naturales de esta humanidad, la cual la Escritura dice que debe de estar sometida, debe estar sujeta a Dios. Y él dijo, pero eso es muy difícil, eso no es posible. No es posible cuando usted lucha con sus propias fuerzas. Cuando usted quiere hacer las cosas por su propia capacidad, no lo va a poder lograr. Pero con la fortaleza del Señor, Pablo dijo una palabra que usted y yo hemos repetido muchas veces. Como dice Filipenses 4:13. Cuando lo puedo en Cristo que me fortalece. Nomás hermanos avales aquí. ¿Cómo dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo. Y eso todo es todo.
vivir una vida diferente, vivir crucificando la naturaleza humana, crucificándola. A eso se refirió Jesús precisamente cuando dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tome su cruz cada día, ya lo hemos mencionado antes. No es llevar la cruz de Cristo, es llevar su propia cruz, su propia naturaleza. La cruz de Cristo, Él la llevó y allí fue crucificado. Ahora nosotros toca llevar nuestra propia cruz. ¿Cuál es esa cruz? Esa humanidad perversa, rebelde, maligna, inclinada precisamente a las cosas equivocadas. Yo no tengo más problemas para servir al Señor que los que me causan mi propia naturaleza. ¿Cómo lucho cada día con mi propia naturaleza? Si alguien cree que porque soy el pastor no tengo problemas para doblar rodillas y estar un par de horas en oración cada día, está equivocado. Tengo las mismas luchas que todos ustedes. Ayunar, ya lo he dicho, no me gusta tanto como desayunar. Sí, ¿a poco no? Y algunos de ustedes ni lo ocultan, ¿verdad? Pero está bien, hay que desayunar. Pero ¿cómo nos hace falta ayunar? De vez en cuando y de vez en muy seguido, yo creo. Porque cuánta necesidad tenemos, algunos de veras, de nosotros. Y ya no hablo de lo que tiene que ver con nuestro aspecto físico, sino con lo que tiene que ver con lo que en esencia somos, la vida misma. ¿Cuánta necesidad tenemos? La vida en Cristo, la vida de Cristo en nosotros es nuestra santificación. Fíjese bien, eso es la vida. Cuando Cristo vino para habitar en nosotros, nos santificó. Usted es santo porque Cristo vino a habitar en su corazón. Ahora usted, bueno, de usted depende que Cristo more en su corazón u otra cosa. Ese es nuestro deber. Cristo vino. Ahora tenemos nosotros que luchar porque Cristo no nos abandone. Porque si empezamos a llenar, queremos compartir el corazón con el pecado y la presencia del Señor, y el Señor dice: yo no comulgo con eso, soy santo. Y Él espera que nosotros tomemos muy en serio esto, porque qué privilegio tan sublime, tan glorioso es que el Señor haya decidido venir a habitar en nuestras vidas. En Cristo hemos sido santificados y aún seremos santificados más todavía. Pues la gloria del Señor tiene que manifestarse en nuestras vidas de una forma más plena, más íntegra. El Señor Él sabe que nosotros estamos sometidos a un proceso. Así como nadie espera que el bebé que acabamos de presentar ya empiece a caminar dentro de unos momentos, porque el hecho de haberlo presentado no lo faculta para poder ya arrancar. Correríamos sin duda detrás de él, ¿verdad? Para exorcizarlo, porque no creeríamos que sería por su fuerza. Ya ve, hasta Lucas se ríe. Y él entiende que no es posible, ¿verdad? Hay cosas que los bebés no tienen capacidad. Y en la vida cristiana, el Señor no espera que usted y yo tengamos todas las facultades desde el primer momento. Estamos en un proceso. Entréguele su vida a Cristo. Cada día entréguele más. Uno va creciendo en la confianza, en la relación con el Señor. Usted quizás no pueda hacer algunas cosas que algunos hermanos que ya han cultivado una vida con el Señor pueden hacer. No tienen problema. Dicen: hermanos, ¿quién puede en este momento hacer una ofrenda de $1,000? No los traigo, hermano, pero si me da 15 días yo se los traigo. Otros dirán: no, hombre, pues ¿de dónde? La fe va creciendo también y uno va conociendo al Señor y sabe que cuando anhela en Cristo algunas cosas, el Señor las da. Así es como así es como caminamos. El pueblo del Señor, así caminamos. Vamos creciendo en fe, vamos creciendo en nuestra relación, vamos creciendo en nuestro compromiso. Inclusive hay quienes llegan a sentir la presencia del Señor, y cuando algunos medio raros como ciertos elementos dicen: el Señor me habló. Ay, le habló. Bueno, pues a usted no le habla porque no ha cultivado su relación con el Señor, pero el que la ha cultivado, pues
puede alcanzar a oír la voz del Señor y que le habla de una manera constante. ¿Y cuántas cosas? Ojalá que tuviéramos todos la capacidad de hablar con el Señor. ¿No dice la Escritura que los apóstoles oían la voz del Señor? ¿No se le apareció a Pablo en el camino? ¿No le siguió hablando el Señor muchas veces en su vida? En lo personal yo he escuchado la voz del Señor en mi vida personal. He escuchado tantas veces y no ha sido para equivocación, sino para bendición. Cuando he oído la voz del Señor, siempre es para resolver situaciones, para que se manifieste su poder y Él sea glorificado. Sería un primer punto. El segundo es, entienda usted lo siguiente: santidad es más que pureza. Alguien dirá, bueno, si ser puro ya es mucho, es muchísimo, pero santidad es mucho más que pureza. Las Sagradas Escrituras, hermanos, nos enseñan que la pureza procede de la santidad. La pureza procede de la santidad, no al revés. La santidad no procede de la pureza. Hay gentes que no tienen ningún conocimiento de Dios, pero han determinado vivir una vida apartados totalmente. ¿Saben que hay en algunas religiones gentes que se apartaron para vivir en las montañas? Solamente en la meditación, en la oración y cosas así, que se apartaron totalmente de casarse, no viven en eso, viven más bien entregados a sus meditaciones y no son cristianos, ni creen en la Biblia, más bien profesan otro tipo de fe, otro tipo de creencias, pero viven una vida de pureza. Nadie les puede acusar, son gente noble, gente honesta, a nadie le quitan lo que no le pertenece a ellos, no hacen injusticia. Alguien diría, son cristianos. No son cristianos, son budistas. Y hay otros de otras religiones también. Practican, tienen principios morales muy elevados. El ser puro no es ser santo, pero ser santo nos lleva a vivir en pureza. Si alguien dice que es cristiano y ha sido santificado, pero sigue siendo marrullero, fraudulento, grosero, se involucra en negocios turbios, es un tanto deshonesto, vive su vida privada con muchas cosas que deja que desear, allí no hay pureza. Allí no hay pureza. La santificación es algo que el Señor le ha dado. ¿Qué va a hacer usted con la santidad que el Señor le ha dado? Usted la tiene que cultivar. Algunos no han entendido esto, pero la Escritura no deja de decir siempre lo mismo. Pablo, escribiendo precisamente en su carta segunda a los Corintios, capítulo 7, versículo 1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es lo que dice Pablo. La santidad se puede perfeccionar, o usted puede ser perfeccionado también con su santidad. La santificación que Dios le ha dado puede ser cada día mejor. Usted ya nació en el Señor, usted ya está en Cristo, pero no ha crecido más. Pareciera que algunos, en lugar de crecer, como que dimos marcha atrás. Y la santidad en nosotros, o la santificación, nos debe llevar a un desarrollo, a un avance, a un crecimiento. Si ustedes, si los hermanos Crisóstomos ahora, si dentro de un año miran a Sebastián usando la misma ropa que usa ahorita, lo trajeron con una ropita muy curiosita, ¿verdad? Como visten todos los bebés. Pero dentro de un año, si Sebastián sigue usando esa misma ropa, quiere decir que habrá algo irregular en él. Todos esperamos que los niños, aunque están curiositos y a veces quisiéramos que no crecieran tan rápido, cuando no crecen nos empezamos a preocupar.
lo normal es que empiecen a crecer, a tener más cuerpo, sus brazos, sus piernas se empiecen a estirar, su cara se empiece a transformar, la ropa ya no les quede. Es normal el desarrollo. Pero ¿qué pasa con los cristianos que nacieron hace 10 años y pareciera ser que más que crecer como que se hicieron enanos? Dieron marcha atrás. La santidad no ha tenido mayores efectos en su vida, no han crecido en ello. Pablo dice que el Señor tomó a la iglesia o la formó para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Habla del bautismo. Pero luego dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Y cuando habla de una iglesia gloriosa, está hablando de una iglesia poderosa, una iglesia fuerte, una iglesia de convicciones, una iglesia que impacta, una iglesia que es luz para las tinieblas de este mundo, una iglesia que además es sal en donde quiera que se encuentra, no que viene decreciendo y que se va diluyendo en medio de la sociedad. Porque si la sal perdiera su sabor, no sirve más para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres, dice la Escritura. Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Dónde está el permiso para vivir una vida apartada de Dios? Hombre, no exageres la nota, somos seres humanos. Sí, seres humanos con principios distintos. Seres humanos que decidieron tomar el camino del Señor Jesucristo y no el camino del mundo. Seres humanos que tienen como regla de fe el apartarse del pecado, de la blasfemia, de la inmundicia. Y no de los que se dan permiso para decir, bueno, Dios nos entiende, somos humanos, podemos vivir, podemos caer y podemos volvernos a levantar. Esa es una doctrina ajena a la palabra de Dios. Quiero decirte que eso no es lo que la Escritura dice. Pablo, hablando a Timoteo en la carta segunda, capítulo 2, verso 21, también dice, carta segunda de Pablo a Timoteo, capítulo 2, verso 21, dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Y de cuáles cosas hablará el apóstol? El contexto nos indica de las cosas deshonrosas, de las cosas que son malas, de las cosas que deben de estar alejadas de la vida nuestra. Miren, ¿por qué alguien preguntaba esta mañana durante la clase de los líderes, los hermanos del tercer nivel? Preguntaba, ¿y por qué es que en este tiempo ya no hay tanta manifestación de sanidades y de milagros como en el tiempo de los apóstoles? Era una pregunta muy importante, ¿verdad? Muy buena. ¿Por qué creen ustedes, hermanos? ¿Porque los ministros ya no somos lo que debemos de ser? Pueque, dijo alguien, pueque. Pero puede que todos tengamos que entender que es una responsabilidad de todos. Porque a veces no nos alcanza el tiempo a los que somos los pastores en andar apagando fueguitos aquí y allá, porque se desatan muchos fueguitos, o andar preparando muchos biberones, o andar cambiando muchos pañales, porque a veces esa es la vida en la que nos convertimos en niñeros más que en pastores. ¿Cómo podemos hablar de otra cosa sino más bien, imagínense una congregación de bebés aquí tirados, empieza a chillar uno y ¡ay! Correr para callarlo, porque luego cuando llora uno, llora el otro, llora el otro, llora el otro. La sangre de Cristo, digo, ¿qué voy a hacer? Y a veces es la vida de algunos pastores, una iglesia que no ha madurado, que no ha crecido, que no ha avanzado, que no tiene la estatura que debe de tener,
es una iglesia problemática, una iglesia que no puede, con la que no se pueden hacer planes. Si yo llamo a todos los chiquillos que están allá adentro, miren que les encanta estar allá más bien, en lugar de estar aquí, si yo los llamo y luego me pongo de acuerdo con ellos para hacer el plan de trabajo del año próximo, ¿qué iba a hacer? No tienen responsabilidad. Van a decir, ¿y qué nos van a dar? Los inmaduros siempre tienen la mano así. Cuando yo era niño así vivía, con la mano estirada. Pero cuando ya fui adulto, cuando ya tuve responsabilidad, volví a estirar la mano, pero para soltar lo que traía en la bolsa. Ser adulto es tener compromisos, amén. Es tener responsabilidades. Es más bien pensar que ya no tiene zapatos el niño, y aunque yo ande ya sabiendo de qué sabor son los chicles que piso, eso no me preocupa. No estoy tan preocupado por mis zapatos, sino por los de mis hijos o por los de la esposa. Eso es lo que nos pasa. Anteponemos el interés de los demás o el bienestar de los demás al nuestro. Él dirá, no se nota. Bueno, es que tenemos un Dios tan poderoso, tan maravilloso, tan bueno, que aunque precisamente cuando usted empiece a pensar más en los demás, la bendición va a fluir. Se lo aseguro, créalo. Y eso es santidad precisamente, el que usted pueda crecer en Cristo. Así es que la pureza consiste en quitar aquello que es malo. Es, de alguna manera, decir la liberación del pecado. Eso es pureza. Pero la santidad consiste en llenarse uno de lo que es bueno. Ya no estar uno pendiente de quitar lo que es malo, sino de llenarse de lo que es bueno. ¿Ve la diferencia? Ya no está pensando en voy a dejar, no, más bien voy a adquirir. No estoy preocupado en lo que tengo que dejar, en lo que me tengo que quitar, en lo que ya no tengo que hacer. Hay quienes están preocupados por eso, y debemos más bien estar preocupados no tanto por lo que tenemos que dejar, sino por lo que tenemos que adquirir, por lo que tenemos que ser. Es un cambio rotundo, radical. Ahora se trata de adquirir mejores hábitos, llenarnos de lo bueno, llenarnos de lo divino, querer más del Señor, estar más cerca de Él. Y encontramos que la fuente de verdad, que la fuente del poder está allí. Y cuando usted se empieza a llenar más del Señor, entonces tiene capacidad no solo para sostenerse, sino para poder compartir, para alimentar. ¿Quién puede dar lo que no tiene? ¿Quién puede dar lo que no tiene? No, por eso Pablo dijo una gran verdad. Yo aprendí del Señor que era más bienaventurado dar que recibir. Y de veras, la gente que ha crecido en Cristo no están quejándose, no están pidiendo, no están clamando, están siempre dando, haciendo, y porque hacen, y porque siempre proponen y comparten, la bendición de Dios está sobre sus vidas. La bendición de Dios está sobre sus vidas. El Señor es real. Él es poderoso. Él mueve situaciones, corazones, cambia todo lo que hay en nuestro alrededor. Pero solo los maduros alcanzan a entender esto. Tienen una disposición muy clara para hacer la voluntad del Señor. Siempre se cuenta con ellos. ¿Ustedes creen que los que pastoreamos la iglesia no sabemos con quién contamos? Ya sabe uno con quién, ya ni le busca. No siempre son la mayoría, que uno anhela que sea la mayoría, ¿verdad? Hermanos, ¿cuántos quieren venir el día de mañana a darle una limpieza? Siempre vienen los mismos. ¿Cuántos van a venir para... Tenemos una serie de necesidades y vamos a tener un programa de ayuno? Siempre son los mismos. Nos alegramos cuando se agrega uno más, otros 2, 3, cuando van. Y cuando la iglesia camina como un ejército en orden, no hay nada que la detenga. Cuando la iglesia está en una misma sintonía, tiene un mismo pensamiento. La santidad pues tiene que ver con nuestra conformación a la imagen y semejanza de Cristo. Ya lo dijimos antes, lo volvemos a repetir. El modelo que seguimos aquí, mira usted, ¿cuál es su paradigma? ¿Cuál es su modelo? ¿Cuál es el ejemplo que usted está siguiendo?
¿Quién? Jesucristo. Dijo alguien, bueno, pues me va a dejar crecer la barba. Si eso puede asemejarse a Jesucristo, ¿verdad? O me voy a comprar una túnica. No, pues eso no es. Estamos hablando de lo que en esencia el Señor es: la santidad, la pureza, la bondad, la perfección. Ese debe ser nuestro modelo. Y a Él tenemos precisamente que imitar. Una respuesta más para la pregunta que hemos lanzado. Estamos hablando de ¿en qué consiste ser santos? Y la tercera cosa que tengo que decir, y esta es la última, es de esta ocasión: santidad es una separación espiritual. Aleluya. Entienda usted esto. Nosotros, cuando hablamos de espiritualidad, no entendemos que inclusive los que está, esto que usted ve aquí en este medio, está plagado de presencias espirituales. Nosotros vivimos inmersos en un mundo espiritual, pero algunos no lo creemos ni lo entendemos. Solamente miramos con los ojos lo que está frente a nosotros. Pero detrás de lo que ven los ojos carnales hay entidades espirituales. ¿Creen ustedes que aquí haya ángeles que estén atestiguando? Fíjense bien, aquí hay ángeles que están tomando nota del actor de cada uno de nosotros. Sí. Pero también diablos que están tomando nota también. Bien. Unos para acusar y otros para justificar. Y esa es la obra del diablo, ¿verdad? Él está checándonos. Si usted cree que nadie le está prestando atención, o que se escondió bien detrás de la banca o detrás del hermano para que nadie lo vea, el Señor tiene aquí ojos que lo están observando. La santidad es nuestra separación espiritual de la vida mundana, fíjese bien, para ser llenos de la presencia del Señor Dios Todopoderoso. Es nuestra separación espiritual de la vida mundana, de la vida mundanal. Por si creía que eso no tiene importancia, porque algunos dicen, al Señor no le importa el exterior, le importa el interior. Está equivocado. Quiero decirle que la Escritura dice que el Señor espera que nosotros vivamos una vida de integridad. Y dice Pablo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué es lo que dice el Señor? ¿Que lo de afuera no importa? ¿Al Señor no le interesa lo que hagamos con el cuerpo? A fin de cuentas, carne y sangre no heredarán el reino de Dios. Se sacan los textos de contexto y sirven de pretexto luego, ¿verdad? El texto que se saca de contexto no es más que un pretexto. Y un pretexto para vivir una vida a su antojo. Nosotros debemos de ir con cuidado a la palabra. La palabra no entra en contradicción. Nosotros somos los que entramos en contradicciones. A Dios le importa todo lo que tiene que ver con usted. Pero si no lo sabía, a Dios inclusive le interesa lo que usted come. ¿No lo había pensado así? ¿Por qué cree usted que en el Antiguo Testamento el Señor les dijo, apártense de estos animales y no los coman? Alguien dirá, ¿vamos a volver otra vez a la ley antigua? No. Pero había una referencia, era una sombra de lo que después habría de ser. El Señor tiene importancia, sí, inclusive si usted es una persona irresponsable y come de una manera desordenada o vive de manera desordenada y luego se enferma o está enfermo por causa de su vida desordenada, hermano, usted es el culpable. Usted ha provocado esa situación. Tenemos que tener cuidado, ¿verdad?, de nuestra manera de, inclusive, no solamente de comer, sino de vivir en el sentido pleno. La palabra del Señor nos dice que el tabernáculo era santo porque la presencia de Dios moraba en él. Y hoy podemos decir nosotros también que nosotros somos santos por el hecho de que Dios ha venido a morar en nuestros cuerpos. Y mire lo que dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 3, verso 16
que es tan conocido de muchos de nosotros, pero tiene tanta importancia para el apóstol el acudir a estas expresiones que las repite de una manera constante. Primero los Corintios capítulo 3 verso 16, Pablo dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿No sabéis que sois qué? ¿Quiénes? ¿Nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? ¿El Espíritu? ¿El alma? ¿O qué? El ser entero debe de estar impregnado. El Señor vino, nos escogió para venir a habitar en nosotros. En nosotros. Sí, aunque usted no se guste muy bien, usted es el templo del Espíritu Santo. Fue consagrado, fue lavado con la sangre de Cristo. Pablo lo vuelve a repetir en el capítulo número 6, de nueva cuenta. Acude otra vez a esta expresión. Capítulo 3, versos 16 y 17. Bueno, voy a leer el 17 también, que dice: si alguno destruyera el templo de Dios, oiga bien, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. El templo de Dios que sois vosotros. Sí, aunque no se guste, usted es el templo de Dios. Usted es el templo de Dios. Y luego nuevamente dice en el 6:17, la siguiente, perdón, 6:19, la siguiente palabra: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo? ¿A qué se está refiriendo ahora? ¿A qué? ¿A qué se está refiriendo ahora? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Qué dijo? ¿Cuerpo o dijo espíritu o dijo alma? Vamos a despedirnos ya, porque ya se agotaron. Es demasiado, ¿verdad? Es demasiado para una sola sesión, dijo alguien. El cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Inclusive, oiga bien esto, eso lo repite Pablo en muchas partes, y dice que el cuerpo, fíjese bien, el cuerpo no nos pertenece. Pablo dice que no nos pertenece. Así es que si usted cree que usted puede hacer con su cuerpo lo que se le venga en gana, está equivocado. Porque fuimos comprados por precio. Y no nos pertenecemos. No somos nuestros, no nos pertenece la vida que ahora creemos que es nuestra. Póngase de pie, por favor, y escuche lo que dice Éxodo capítulo 29, versos 43 al 45. Éxodo capítulo 29, versos 43 al 45. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Esto el Señor lo decía hablando del tabernáculo. ¿Sabe usted que Pablo dice que este cuerpo es el tabernáculo ahora? Segunda de los Corintios capítulo 5 dice Pablo hablando del cuerpo humano. Y sabemos que si ¿qué? Tabernáculo se deshiciere, si este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, tenemos de Dios una casa, un edificio, una casa eterna en los cielos. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Usted es el templo de Dios y el Espíritu Santo ha venido a morar en usted. Usted tiene el deber de vivir una vida de temor y santidad, apartado de la mundanalidad, modelo. No a los artistas y a los políticos y a los deportistas y a todos los que andan por allí como imágenes. Algunos son tan inocentes que hasta andan proclamando a los Messis
y a los Neymars y a los quién sabe cuántos, traen camisetas allí muy orgullosos. Y yo digo, miren, mejor póngase una que diga Jesucristo. Dígame. Y ponga en la defensa de su carro un letrero que diga soy hijo de Dios y adoro a Jesucristo. Y ponga en las puertas de su casa y en las paredes también. Lo van a juzgar de fanático, pero eche fuera a todas esas personalidades que no dejan de tener virtudes, ciertamente, y menos ponga los pósters de sus cantantes o de sus artistas preferidos, porque esos son modelos extraños. Usted va a querer seguir el modelo o la imagen de ellos, el ejemplo. Sigue el ejemplo de Cristo. Él es el modelo por excelencia. Él nos ha llamado para vivir una vida de santidad. A eso nos ha llamado el Señor. Los invito pues a que pensemos de manera seria en que a santidad nos ha llamado el Señor, pero no como una tarea individual, sino como una tarea en la que Él está comprometido, porque Él es el que ha iniciado la obra y Él la quiere perfeccionar. En el nombre de Cristo. Si alguien de ustedes quiere venir al altar de Dios, puede hacerlo.